Antes de pasar con las historias, necesito un minuto de su atención ya que es un tema serio del que les quiero hablar. La semana antepasada, a eso del jueves más o menos, algunos de ustedes me pusieron al tanto de que había un canal por ahí que no solo estaba resubiendo mis historias, sino que también hacía creer a la gente que yo formaba parte de un equipo de 3 narradores que participaba en ese proyecto. En total fueron 15 videos con material mío los cuales subió y que a la fecha de subido este video ya fueron eliminados. Pero a lo que voy, y lo que quiero dejar en claro desde ya, es que yo no tengo ningún otro proyecto y mucho menos en colaboración con otro canal. Por lo tanto, si escuchan mi voz o una de mis historias en otra parte que no sea este espacio, sepan que el contenido que están escuchando fue robado. Además, aprovecho para decirles que tampoco estoy en otra red social que no sea YouTube, Spotify o el nuevo Instagram que estarán viendo ahorita en pantalla, y en el cual me pueden seguir ya que ahí estaré subiendo el arte que hago inspirado en las historias que aquí se cuentan. Recalco que no estoy en Twitter, no estoy en Facebook, TikTok, Twitch, Discord, ninguna otra red social que no sean las 3 anteriormente mencionadas. Así que por favor no se vayan a dejar engañar. Aquí solo hay espacio para un nick. Bueno, me disculpo por lo largo de esta introducción, pero era un tema que tenía que tocar sí o sí, y ahora solamente me queda darle las gracias a todos aquellos que me apoyaron en este proceso, tanto a las personas que me pusieron al tanto de lo que estaba ocurriendo, como a todos ustedes los que con su denuncia aportaron su granito de arena. Los quiero un montón, y este video va dedicado a todos ustedes. Disfruten. Hola y bienvenidos a un episodio especial. ¿Cuántos no hemos escuchado una que otra leyenda urbana en nuestra vida? Esos cuentos que se repiten independientemente del lugar donde ocurren. Las escuelas embrujadas en las que se aparece una niña. Brujas que viven en cabañas escondidas en lo más recóndito del bosque. Vampiros que caminan entre la gente común. Extrañas apariciones en el campo o hasta en el corazón de una metrópolis con sus estaciones llenas de vida y de muerte también. Si bien las historias que escucharán el día de hoy son escritas por mí, eso no quiere decir que sean 100% ficción, pues están basadas en experiencias reales, sobre todo en esos cuentos que terminaron siendo verdad. Por lo tanto, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, pues todo lo que se hablará en este episodio puede pasarte a ti o a mí, y en el momento menos esperado. Después de todo, el arte imita la vida, ¿no? Y la vida a veces puede ser mucho, mucho más aterradora. En noches sin luna se escucha un silbido. Deambula en el llano, por senderos perdidos. Huesos del padre pesan al andar, seguido por bestias que se oyen ladrar. Presagio de muerte, tristeza y dolor. Recuerda tus rezos. Ahí viene el silbón. Este poema solía declamarlo mi abuela Esperanza. Cómo me encantaba pasar mis tardes con ella en la finca, paseando por aquel campo abierto acompañada por una manada de 10 perros que eran de ella y de mi abuelo. Desde que tengo uso de razón siempre los habían tenido. Pero de las cosas que más guardo con cariño es cuando iba de vacaciones a su casa en los llanos. Ella siempre solía contarme historias de tiempos lejanos, algunas alegres, muchas amargas y otras bastante aterradoras. Cómo amaba escucharla hablar de todo aquello. Cuando en el firmamento se dejaba ver la primera estrella de la noche, ya todos sabíamos que era momento de sentarnos en el gran comedor de madera que tenía en la cocina exterior. Y a un lado del fogón de leña, con el olor del chocolate recién batido y las arepas en la mesa, se empezaban a contar esas historias que tanto me gustaban, sobre todo las de fantasmas y aparecidos. Las de aquellas leyendas que muchos han tenido la mala suerte de encontrarse. Se hablaba del duende, las brujas, las aparecidas que se montan en el lomo del caballo de aquel que tuviese la osadía de cabalgar en la noche, de la pata sola y varias más.
Pero de entre esas historias de vagabundos y malafortunados estaba la del Silbón, un alma que vaga en penitencia por los llanos y los montes que rodean estos lares, condenado por su propio abuelo a llevar en un costal los huesos de su padre luego de que le diera fin a su vida, mientras que un perro lo persigue y lo atormenta para que nunca tenga paz. Y cuando deambula errante, entona una tétrica melodía, un silbido espectral que anuncia al que esté cerca de su inminente presencia. Suena similar a esos cuentos que tienen de moraleja el hacer el bien siempre, para que nada de esto se te aparezca. Un cuento nada más, pensarán algunos, excepto los que sí lo han visto. Esa es la historia que todos conocen, pero mi abuela contaba una muy distinta, una muy triste que siempre le dejaba un amargo sabor de boca, pues ella era su protagonista. En un lugar perdido de la llanura araucana, por allá de 1930, vivía mi abuela junto a sus padres y sus 2 hermanitos. Los padres de mi abuela eran alcohólicos. Muchas veces se desentendían por completo de ella y sus hermanos, a veces dejándolos solos por días sin nada más que un puñado de comida que tendría que alcanzarles hasta que regresaran. Pero como era obvio, nunca alcanzaba para tanto, y más de una vez los niños se acostaban con hambre. Cuenta mi abuela que un viernes sus padres salieron como de costumbre a derrochar los pocos pesos que tenían en trago. La habían dejado a ella una vez más a cargo de los niños, la pequeña de 4 y el bebé de 1 añito. Ella apenas estaba por cumplir los 7 y ya le tocaba hacer de madre y padre a la vez. Por el día sábado, ellos aún no aparecían. Llegó la tarde, la noche, pero nadie llegó. El bebé empezó a llorar mucho, quizá por el hambre o tal vez porque estaba enfermo, pues no tenía muy buena pinta. Conforme pasaban las horas y el niño lloraba más, ella concluyó que lo mejor sería ir por alguien, quizá ir hasta el pueblo más cercano y buscarlos ahí. Pero se debatía entre si llevar a los niños con ella o dejarlos sanos y salvos en casa, y no exponerlos. Pero su hermana aún era demasiado pequeña también. No sabría cuidar del bebé y si algo le llegase a pasar a alguno de los dos mientras ella estaba fuera, no quería ni imaginarse lo que le iban a hacer. Así que no le quedó de otra más que envolver al niño en una manta y amarrárselo a su espalda. Y con un candil salió de casa agarrando a su hermanita de la mano. El ruido que el llano trae consigo en las noches tan oscuras como esa le aterraba. La hierba que se movía, los árboles que eran mecidos por una leve ventisca y para colmo de males, aquella noche no había luna que iluminara los senderos hacia los pueblos, y ese pobre candil solo alumbraba un poco más allá de sus pies. Pero sus ojos se fueron acomodando a la falta de luz. Ya reconocía las formas y las siluetas y por lo menos eso sirvió para calmarla un poco. Intentó probar suerte llamando en una casa a un lado del camino, pero al acercarse, solo se topó con un par de muros en ruinas. La pequeña lamentaba su suerte. Y luego, mucho más al fondo del amplio patio con la hierba ya crecida, notó que un animal en 4 patas los observaba. Sus ojos resplandecían aunque no hubiese luz que reflejar. No les gruñó. No tenía una postura amenazante. Solo se dedicaba a ver cómo los niños se apartaban de esa casa. Caminaron un rato más, hasta que el bebé despertó. Y como si sintiera eso que estaba acechándolos, empezó a llorar. Y en ese momento, se escuchó un silbido. La niña apretó con fuerza la mano de su hermana mayor y se echó a un lado chocando con ella. Ella entendió su reacción. También lo había escuchado. Eso que pasó silbando tan cerca de ellos como si estuviese escondido entre los matorrales.
Alumbró con el candil en todas las direcciones, pero no vio a nadie. Y ese silbido se fue alejando. Y llegó un punto en el que ya era casi imperceptible al oído. Entonces dieron 1, 2, 3, 5 pasos. Cuando el candil por fin alumbró eso que estaba oculto en la noche, carente de pies, un ser alargado que cargaba en su espalda un costal, de gran sombrero, de aspecto fantasmal, flotaba muy cerca de ellos. Se detuvo a mitad del sendero. La niña empezó a llorar escondiendo su cara en la falda de su hermana. Y mi abuela solo podía ver con miedo aquel costal manchado y sucio. Lo que sea que llevaba ahí apestaba. Le calaba en la nariz el hedor a muerte. Estaba lista para correr en cualquier dirección cuando el ladrido de un perro se escuchó de detrás de ellos, haciendo que aquella imagen espectral que estaba enfrente se alejara de ahí, tomando una apariencia amorfa como si fuese una nube de humo llevada por un ventarrón. Atrás de ellos había un sabueso, aquel que vio en el patio de esa casa abandonada. Cuando ella empezó a caminar nuevamente, notó que ahora lo seguía, mas no se acercaba, ni respondía al llamado de mi abuela. La presencia del animal la hizo sentirse segura, como si supiera que estaba ahí para protegerlos, para mantener a eso y todo el mal que pudiese ocultarse en la noche alejado de ellos. Ya eran más de las 12 cuando llegaron al pueblo, y al darse la vuelta para despedirse del perro, este ya no estaba. Fue de cantina en cantina, preguntando en la posada, en los callejones, pero no encontró a nadie. Con miedo de regresar a casa y volver a encontrarse aquel fantasma, decidió quedarse ahí a esperar a que amaneciera. Y en las escalinatas de la entrada de una iglesia se fueron durmiendo el bebé y la hermana menor. Pero ella se quedó despierta el resto de la noche cuidando de ellos. Y al salir el sol, una señora que iba de camino a la misa de esa mañana los encontró arrumados. Les preguntó qué hacían ahí, dónde estaban sus papás, y la abuela le contó que había venido a buscarlos, mas no le dijo lo que vieron, solo que se habían perdido. La señora terminó apiadándose de ellos y fue a buscar a su esposo, quien terminó por acompañarlos de vuelta a casa, la cual seguía vacía. Sus padres no llegaron hasta esa noche y nunca se enteraron de lo que ocurrió. Ella no sabía qué era eso que se les había aparecido. No lo supo hasta mucho tiempo después, cuando ya había quedado sola en el mundo. Después de ese encuentro todo cambió para ellos. El padre de mi abuela moriría pocos días después, en una riña, un machete al cuello, o eso se cuenta. La madre, después de eso, poco a poco fue perdiendo la cordura que le quedaba. Se sumió cada vez más en el alcohol y un día los llevó a los 3 a casa de una tía suya, donde los dejó y nunca más volvió por ellos. Al bebé se lo llevó una meningitis y solo quedaron la abuela y su hermana, quienes años más tarde terminarían tomando caminos separados y nunca más volverían a verse. Por años se quedó en mi memoria la triste anécdota de vida de mi vieja. Luego de que ella falleciera, yo seguí yendo a la casa a hacerle compañía a mi abuelo. Y una tarde lluviosa, cuando me había quedado sola en la finca, me encontraba meciéndome en la hamaca, en la parte de atrás que da al campo. Uno de los perros empezó a jugar con mis dedos y luego escuché un silbido. Lo escuché tan cerca como si estuviese a mi derecha recostado en mi hombro. El perro se paró de inmediato y le gruñía algo en la distancia. Luego llegaron los demás, todos los 10 perros que tenía mi abuela, y me rodearon como si me resguardaran de eso que estaba parado más allá junto a un árbol, bajo aquella torrencial lluvia. Algo pasaba entre los campos, flotaba,
y entre lo poco que alcanzaba a ver, noté que era largo, que vestía un sombrero y arrastraba algo que parecía pesarle. Y cuando los perros empezaron a ladrar más fuerte, simplemente se esfumó. Entonces recordé todo lo que me contaba mi abuela, esa leyenda. Y al hacerlo también recordé la tristeza con la que contaba esa historia. La escritura fue algo que la ayudó a superar esas etapas tan complicadas y oscuras de su vida. Y esa experiencia que tuvo fue la que inspiró tal poema, ese que ahora resonaba en mi cabeza. En noches sin luna se escucha un silbido, deambula en el llano, por senderos perdidos. Huesos del padre pesan al andar, seguido por bestias que se oyen ladrar. Presagio de muerte, tristeza y dolor. Recuerda tus rezos, ahí viene el silbón. Crecí en Virginia Occidental. Para los que no estén tan familiarizados con este nombre, es uno de los lugares más embrujados que hay, donde más leyendas y misterios se cuentan. Aunque tal vez si les menciono a Mothman, el monstruo de Flatwoods, Screaming Jenny o el asilo psiquiátrico Trans-Allegheny, entre otros, quizás les suene de algo. Por lo tanto, no es nada raro que de este rincón de los Estados Unidos salgan tantas cosas extrañas. Cosas como las que vimos mi padre, mi tío y yo. Debido a que la región está conformada en su gran mayoría por espesos bosques, para nosotros se nos hizo costumbre el ir a acampar cada vez que podíamos. Tratábamos de hacerlo por lo menos una vez al mes, y si se podía hasta 2. Durante esas acampadas, quisimos cambiar un poco de entorno. Por comodidad y seguridad, siempre íbamos a los mismos puntos. Era mejor para nosotros ya que conocíamos el lugar, pero esa vez nos fuimos al norte, cerca de la frontera estatal con Pensilvania. Dejamos la camioneta lo suficientemente cerca en caso de que hubiese alguna emergencia, y luego montamos el campamento cerca de un arroyo, en un espacio abierto donde se podía ver el cielo. Como aún nos quedaba todo el día por delante, nos propusimos hacer algo de senderismo y ya volveríamos cuando fuera la hora de la cena. Eso sí, mi padre y yo terminamos regresando un poco antes al campamento. Le había empezado a doler la pierna y mi tío por su parte quiso explorar un poco más, así que se fue solo luego de acompañarnos. Casi media hora después escuchamos que nos llamaba desde el otro lado del arroyo. Agitaba sus manos y nos gritaba, diciendo que fuéramos con él, que había encontrado una casa del árbol. Claro, una construcción de esas en mitad de un bosque siempre llama la atención, por no mencionar lo extraño que es. Algo que supongo nunca debimos pasar por alto en ese momento, pero nos pudo más la curiosidad. Y siendo honestos, ¿a quién no? Es normal que nos atraiga lo que desconocemos, o que nos aterre, o tal vez las dos cosas. Seguimos a mi tío y llegamos a un punto del bosque no muy lejos de donde estábamos. Era un sitio diferente al resto. Aunque ya era otoño y ver un árbol sin follaje no era nada raro, sí llamaba la atención que solo unos cuantos se habían secado por completo, y además formaban un perímetro que encerraba la extraña casita de madera que se lograba ver en lo alto. Era ciertamente impresionante que eso estuviese ahí. Nos hacía preguntarnos por qué alguien construiría algo semejante. ¿Por qué precisamente en ese lugar, tan lejos de todo? ¿Con qué propósito? Y la pregunta que más nos inquietaba, ¿quién lo usaba? O mejor dicho, ¿habría alguien viviendo ahí? Mi papá dijo que quizá la habrían construido para aquellos que se perdían en el bosque, que tuviesen un mejor punto en el cual resguardarse, pero también un lugar en lo alto donde pudieran ubicarse mejor y saber dónde estaban. Y sí,
Hasta tenía sentido. El problema es que al acercarnos más, nos percatamos de algo muy peculiar. Parecía no estar construida en lo alto de un árbol como normalmente se acostumbra a hacer. De hecho, todo el peso de la casa descansaba sobre una estructura compuesta de 4 troncos alargados, muy finos, en cada esquina, y a su vez daban la impresión de poder romperse en cualquier momento. Pero el detalle que más nos llamó la atención es que faltaba una escalera. No había manera de subir. Buscamos alrededor creyendo que tal vez estaría tirada por ahí, pero fue en vano. Mientras más la observaba, su imagen dejaba de ser la de una casa del árbol común y corriente, y se me parecía más a una especie de choza. Bueno, creo que ya exploramos bastante, ¿no?, dijo mi papá. Es mejor que volvamos y armemos la fogata antes de que se vaya el sol, sugirió él mientras tomaba varias ramas secas que habían esparcidas por el lugar. Nos dimos la vuelta y empezamos a caminar, y por un momento me giré nuevamente hacia la choza en lo alto. En ese instante no estaba seguro si de lo que estaba viendo era real, pero logré observar un resplandor cálido en el interior, como si alguien hubiese encendido varias velas, aunque eso solo duró un parpadeo. Pellizqué mis ojos y me detuve un rato, pero la luz no volvió. Todo parecía seguir igual, por eso pensé que lo había imaginado. Pero mi papá me llamó. Me decía que me apurara. Una vez de vuelta en el campamento, armamos las tiendas, prendimos la fogata, cenamos y ya algo pasadas de las 10 yo me dormí mientras que mi papá y mi tío se quedaron frente al fuego conversando y tomando. Desperté y aún estaba oscuro. No pasaban de las 2 de la mañana. Papá dormía a un lado. Yo intenté volver a dormirme, pero solo di vueltas hasta que se me ocurrió salir. Estuve caminando un rato junto al arroyo, viendo el cielo estrellado con el frío pegándome en la cara. Iba tan distraído con mis pensamientos que me tomó un momento notar que había algo entre los árboles de mi izquierda, y ese algo me estaba siguiendo. Era una luz cálida. Di unos cuantos pasos más y luego me detuve y eso se detuvo también. Retrocedí y retrocedió conmigo. Cada movimiento que yo hacía parecía imitarlo. Luego apareció una segunda luz más al fondo. Luego una tercera justo detrás de la que vi primero. Y una cuarta que estaba más adelante en la última línea de árboles. Aquellos que estaban más cerca de mí y por los cuales tenía que pasar para volver al campamento. Me asusté, obviamente. Pensé en correr, pero supuse que sería peor. Quizás no sea nada. Quizás solo debo ignorarlas y seguir de largo. Intentando no mirarlas directamente, empecé a caminar hacia donde estaban las tiendas. Aunque podía notar de reojo que aquellas extrañas luces me iban siguiendo, a excepción de la última. La que estaba más cerca se quedó quieta junto al árbol al que me estaba acercando con cada paso. Y cuando ya estaba lo suficientemente cerca, vi que no era una luz cualquiera. Provenía de una especie de lámpara. Y no solo eso. Había alguien sosteniéndola. En mi memoria, parecía una sombra de gran altura y encorvada, y por la ropa que la cubría que era totalmente negra. Sé también que vi su rostro. Estoy seguro porque aunque yo no lo recuerdo, sé que alcé mi cabeza y al encontrarme frente a frente con su mirada, con su rostro, lo que vi me asustó tanto que grité de una manera tan aterradora que mi papá y mi tío salieron de la tienda y corrieron hasta donde estaba. De ahí en adelante solo alcanzo a recordar fragmentos. Imágenes de mi padre sosteniéndome en sus brazos, cubriéndome con su cuerpo entero e intentando calmarme.
Tapaba mis ojos para que no viera aquello que estaba allá en el bosque. Recuerdo a mi tío recogiendo apurado lo que más podía, dejándose algunas cosas atrás mientras maldecía. Intentaba desarmar las tiendas, pero sus manos temblorosas no lo dejaban. Y estaba sudando. Sudaba mucho a pesar del frío que hacía. Papá le gritaba que dejara eso ahí, que nos fuéramos a la camioneta ya. Y la siguiente imagen que recuerdo fue la de los tres atravesando el bosque a oscuras. Mi padre me cargaba. Mi tío, por su parte, no dejaba de repetir: se están acercando. No vayas a parar. Se están acercando. Y lo último que tengo presente de esa noche es ya estar en la carretera en el auto. A papá conduciendo rápido, cosa que nunca hacía cuando yo iba con él por seguridad. Recuerdo ver las copas de los árboles al lado de la carretera, los postes de luz, el ruido de una estación de jazz que mi tío había puesto para intentar amenizar el ambiente. Aunque hay muchas cosas que recuerdo por partes, hay algo que sí tengo muy presente, y es el malestar físico que me atacó en ese momento. Como todo se sentía como un delirio, uno de esos sueños surreales que te aterran, que se quedan grabados en tu psique por años. Y cuando menos pensé, me quedé dormido. No sé si eso fue peor, porque mientras estuve inconsciente tuve que revivir la misma pesadilla una y otra vez. Me veía encerrado en esa choza mugrienta, apestosa y llena de cuerpos, y cuando intentaba escapar, algo me arrastraba de los pies y de las manos de vuelta a ese lugar. En ocasiones llegaba hasta el final del bosque, pero al salir, todo era oscuro. Y luego el sueño se repetía. Hasta que por fin logré llegar a la carretera. A esa, alumbrada por un único poste, y bajo esa luz no me alcanzaron más. Y entonces desperté. Al lado de mi cama estaban mis padres. Una señora indígena quemaba algo mientras cantaba y ya era de día. Creí que solamente había dormido hasta salir el sol, pero luego me dijeron que ya habían pasado 2 días enteros. No fue sino hasta ya entrado en mis 20 y picos que volvimos a acampar, aunque esta vez fue con más personas y ya en una cabaña que alquilamos entre toda la familia. Cuando estábamos frente al fuego, se empezó a tocar el tema de lo paranormal, y mi padre empezó a relatar nuestras historias. ¿Recuerdas cuando vimos a las brujas en West Virginia? ¿Brujas?, pregunté yo. Mi tío dijo que sí. Resulta que lo que mi mente bloqueó esa noche, mi padre y mi tío sí lo recordaban, todo con lujo de detalles. Eran 4 mujeres sobrenaturalmente altas que vestían de negro, con todo y ese sombrero puntiagudo que solo se ve en los cuentos y las películas. Cada una sostenía una lámpara que alumbraba parte de su rostro. Sus cuencas no solo eran un espacio vacío y ya, era como si sus ojos se hubiesen derretido. De su piel ya no quedaba mucho. Era la imagen de alguien que había sido quemado vivo y que de alguna manera había logrado sobrevivir. Por poco no la cuentas. La señora que te curó dijo que te estaban tratando de llevar con ellas, que por poco no consigues sacar tu alma del bosque. Cuando dijo eso, mis pesadillas cobraron sentido. ¿Qué tan horrible ha de haber sido su aspecto como para que yo reaccionara así? Aunque a veces trato, no puedo hacerme una imagen clara aún con la descripción que me dieron de ellas. Sé que tuvo que ser mucho peor que eso. Pero lo importante es que logré salir de esa situación. Sigo acampando, aunque si veo una cabaña en el bosque me mantengo lejos. Es más, hasta me voy. Pero esta es la historia.
de las brujas de West Virginia, las que aún siguen viviendo en aquel bosque. ¿Cómo le explicas a alguien que viste algo que no se supone debe existir? Ya de por sí es muy difícil que te crean cuando les dices que viste un fantasma, pues solo eso lo toman con mucho escrutinio. Ahora imagina decirles que una noche cualquiera, en la que vas de camino a tu casa, te encontraste con una criatura que se supone solo existe en leyendas o en la cultura popular. Estaba recién llegado a la ciudad. Sobre decir que conocía poco o nada acerca de ella, de sus sitios, sus costumbres, pero sobre todo de sus mitos y sus fantasmas. Mi universidad quedaba en el centro y para ahorrarme plata en transportes decidí buscar un pequeño departamento no muy lejos de ahí. Para mi suerte encontré uno bastante económico, aunque la zona no era la más agradable que digamos, pero podía costearlo y me quedaba a poco menos de media hora caminando, lo que me parecía más que bien. A pesar de lo peligroso que pueda sonar, y por ende no recomiendo hacer lo mismo, yo solía tomar una ruta de regreso a casa que consistía en cruzar por la parte baja del viaducto. Para cuando terminaban mis clases ya las calles estaban demasiado solas, a excepción de ese lugar. Ahí casi siempre había un grupo de recicladores o de gente que no tenía dónde pasar la noche. Nadie aparte de mí se atrevía a transitar por ese sitio a menos que no tuviese opción, por miedo de que les hicieran algo, y es entendible. Aunque las personas que ahí vivían de vez en cuando eran inofensivas, y si muchos se acercaban a pedirme algo de tomar o comer o un cigarrillo si tenía. Así que ya muchos me conocían. Algunos incluso me acompañaban hasta la avenida como si fuesen mis guardaespaldas. Y además prefería tomar esa ruta, ya que no solo era más corta, sino que a pesar de que no lo pareciera, era mucho más peligroso cruzar por la parte de arriba. Esa fue mi rutina los primeros semestres. Nunca tuve ningún problema. Pero un día noté que cada vez eran menos las personas que ya dormían ahí. Quizá la policía les había prohibido hacerlo. No sería la primera vez. Y llegó un punto en el que ya solo veía a un indigente, luego a nadie durante días. Y ya después, todas las personas que alguna vez me resultaron familiar, nunca más volvieron por ahí. Y las pocas veces que vi a alguien durmiendo ahí, eran de esa gente que normalmente se queda en un sitio una noche y luego se van. Hasta que simplemente, la única persona que quedaba ahí era yo, esas veces que salía tarde de la universidad. Pero luego llegó alguien más. Una señora que empecé a ver casi a diario. No parecía alguien sin hogar, pues su ropa estaba limpia. Llevaba un camisón gris, largo, bajo un suéter de lana verde. Su pelo era largo también y rizado, negro. Y aún bajo la luz incandescente de la calle, su piel se veía bastante blanca. Me saludaba alzando una mano. Parecía la de una anciana, aunque ella misma no debía pasar de los 45 como mucho. Yo solo le devolvía el saludo y seguía mi camino. Un día dejé de verla también, y no apareció sino hasta varias noches después, en el mismo lugar, con la misma ropa, pero esta vez estaba acompañada. Recostada en el piso había una persona de la calle. A juzgar por su semblante parecía que estaba drogado. Lo vi pálido, débil, con la mirada perdida. Y entonces pensé que esa mujer estaba en las mismas. Claro, ¿qué otra excusa tenía ella para estar en un lugar así? No sería la primera ni la última persona en hacerlo. No quise hacer más contacto visual del debido, y al igual que las otras noches, solo seguí caminando. Aquella vez terminé mucho más tarde de lo normal. Ya iban a dar las 12 para cuando llegué al viaducto. Estaba desolado como de costumbre hasta que escuché el grito de una persona y luego sus pisadas corriendo en mi dirección. Vi que era un indigente que salió detrás de una viga.
Tenía una mano en el cuello, daba alaridos y maldecía. Se alejó tan rápido hacia el otro lado que no me dio tiempo de siquiera preguntarle si necesitaba ayuda. Alguien la había atacado. Eso era claro, y la sangre que dejó en el asfalto lo confirmaba. Yo estaba listo para huir también, correr hacia la avenida, atravesarla. Pero todo pasó tan rápido. Antes de que me pudiera mover, el ruido de esos tacones, saliendo de la oscuridad, la figura de esa mujer parándose a mitad de la calle, bloqueándome el paso. Era ella, la que había visto esas noches anteriores. Entendí lo que había ocurrido al instante de verle bien el rostro. La sangre en su boca, esa boca llena de dientes en punta como si de clavos se tratase. Sonreía y pensé que me iba a atacar, que esta vez la víctima sería yo. Pero se giró y se perdió entre los viejos edificios del otro lado de la calle. Ya había escuchado historias sobre vampiros en esta ciudad, de gente que ha pasado la noche con ellos, que los ha visto flotando entre los árboles y las cornisas de las iglesias como si fueran gárgolas. Pero eso es imposible, ¿verdad? Los vampiros no existen. Se supone que no. O eso quiero creer. Porque no hay manera de que esa mujer que flota frente a mi ventana todas las noches pidiéndome que la deje entrar sea real. Estoy seguro que han escuchado esta historia más de una vez, o por lo menos alguna de sus versiones. La de una joven en una fiesta que le concede la pieza a un apuesto caballero, solo para que a media canción la música se distorsione. La melodía se entremezcla con el sonido de unos cascos azotando los baldocines. El perfume empalagoso se torna en algo pestilente, un olor a azufre que emana de la piel de ese ser demoníaco que ahora baila con ella. Es algo que ha ocurrido en varios países, y cada uno tiene su propia versión, por supuesto. Y así se ha ido contando esta historia de región en región hasta que ya se convirtió en una leyenda popular como la Llorona o la Planchada, o un cuento más para asustar a los niños. Pero ¿qué pasa cuando estas historias dejan de ser un simple cuento? ¿Qué si nunca lo fueron? ¿Qué pasa si algo así en verdad sucedió? Sigue y seguirá sucediendo por los siglos de los siglos. ¿Y si llegase a pasar en tu familia? ¿Aún dudarías? Aunque me crié en la costa pacífico, mi padre y mis abuelos son de la región de Antioquia. En ese departamento, hace ya muchos años, es donde ocurrió lo que estoy por contar. Mis abuelos tenían una casa en algún punto entre Bejuquillo y La Partida. Fue un regalo de bodas del padre de mi abuelo que conservaron hasta el día de su muerte. Ahí se criaron mi papá y sus hermanos, y entre esos hermanos estaba la tía Nadia, la protagonista de esta historia. Cuenta mi papá que para la comunión del ahijado de mi abuelo, ellos prestaron la casa para hacer ahí la fiesta con bombos y platillos. Había comida hasta para alimentar a un municipio entero, y ni hablar del aguardiente que ya estaba haciendo efecto en todos los invitados. La tía Nadia era una joven muy bonita. No había muchacho en el pueblo que no le pusiera el ojo encima. Algunos incluso intentaron pretenderla, pero ella siempre estaba más enfocada en ayudarle a mis abuelos y en sus estudios. Y como era costumbre en la fiesta, se le empezó a acercar uno que otro joven, pero ella los despachaba educadamente. Nadie tuvo suerte, excepto uno. A la fiesta de repente llegó un muchacho. Era de muy buen porte, vestido con un traje pulcro, cabello castaño y unos ojos ambarinos particularmente claros, tanto que parecían brillar por momentos. Aunque todos se preguntaban quién era el invitado, a nadie le incomodaba el desconocido. Todo lo contrario,
Eran gente sumamente hospitalaria como suelen serlo en esa región, así que le dieron una cálida bienvenida. Sin embargo, él rechazaba cualquier bebida o comida que le ofrecían. Conversó con todos. Hablaba con elocuencia. Su voz era plácida y seductora, agradable como la seda al tacto, y embrujaba a todo aquel que escuchaba con atención ininterrumpida cada palabra que salía de su boca. Según él, era un viajero que había estado en diferentes lugares y que casualmente estaba cruzando por ahí en su trayecto a Zaragoza, y le llamó la atención el verlo celebrar tan alegremente. La fiesta continuó hasta ya entrada la noche y por fin estaba a solas conversando con mi tía Nadia. En medio de esa charla, la convenció para que fuese a dar un paseo con él en su caballo, algo que ningún otro joven había logrado hasta ese momento. Mi tía aceptó, aunque aquello no estaba bien visto. Después de todo, lo acababa de conocer y en esos tiempos las cosas eran muy diferentes ahora. La gente tenía más prejuicios y conceptos de la moral más arcaicos, por decirlo de alguna forma. Pero aunque quiso decir que no, al verlo a los ojos no pudo negarse. La atracción que sentía hacia ese misterioso personaje iba más allá de lo que se puede explicar con palabras. Y terminó aceptando. Y mientras todos bailaban y bebían, ella y el joven se escabulleron. Pasó un rato antes de que se dieran cuenta que ella no estaba por ningún lado, y el muchacho tampoco. Los buscaron por toda la casa, en los potreros de la finca vecina, la Quebrada, pero se los había tragado la tierra. Y cuando la desesperación estaba llegando a su punto álgido, el sonido de un caballo acercándose por el pedregal hizo que todos los invitados salieran a ver quién era. Un arriero venía al frente. En la carreta estaba su hijo pequeño, quien llamaba desesperadamente por ayuda. Decía que habían traído una joven que se encontraron en el camino. Era la tía Nadia. Estaba histérica. No dejaba de llorar y temblar del miedo y solo se aferraba a mi abuela. Y sería el arriero quien tendría que contarles qué fue lo que pasó. Él y su hijo volvían a su casa en Bejuquillo cuando más adelante vieron que alguien se acercaba a caballo. Ellos venían a pie, alando el suyo para dejarlo descansar. Y estando ya a pocos metros del otro, se dieron cuenta que se trataba de un hombre con una mujer los que venían montados en él. Pero el arriero no vio un joven apuesto. Vio un viejo barbudo, horrible, de sombrero y cuernos. El caballo que montaba era una bestia escuálida de ojos flamígeros igual que el jinete. Al ver que mi tía Nadia iba aferrada a esa cosa abrazándolo, supo que no era consciente de lo que ocurría. Entonces le gritó a su hijo que se subiera a la carreta y agarrando a la tía Nadia por el vestido la bajó del lomo del caballo de un tirón. Y aunque el arriero trató de advertirle que no fuese a ver lo que estaba tratando de llevársela, fue en vano. Los ojos de mi tía se posaron en la imagen de ese ser, en sus cuernos, sus ojos, su piel podrida. Y aunque intentó gritar, no pudo. Era como si se hubiese tragado la lengua. El arriero, por su parte, entre gritos le decía que se subiera a la carreta y que no fuese a ver hacia atrás. Casi que la tocó subirla. Entonces comenzó a conducir lo más rápido que podía para alejarse de ahí. Cuando la tía Nadia logró reponerse un poco, le dijo dónde vivía. Por suerte, al ser un tramo en línea recta, no se iban a perder. Los abuelos no dejaron que el hombre y su hijo se fueran. Les dieron posada a él y a los pocos que quedaban en la casa. Si eso aún andaba por ahí, lo mejor era esperar a que se fuera la noche. Y al amanecer todos se fueron a su casa. A la tía Nadia no le volvió a ocurrir nada. Después de aquello no la dejaron sola nunca hasta que se casó y dejó la casa de los abuelos. Pero otras no tuvieron tanta suerte. De vez en cuando llegaban noticias de jovencitas que se habían perdido por esa zona.
Muchachas que simplemente dejaban su casa y nunca más las volvían a ver. Las otras que aparecían ya no estaban con vida. A veces las encontraban en los ríos, en las montañas o en el valle, en lugares muy alejados de su casa. Los motivos de esos crímenes podrían ser diferentes, pero algunos los atribuían a algo más, algo que no era de este mundo. Y quienes más creían en esa versión eran los que estuvieron presentes la noche en la que eso se llevó a mi tía, la noche en que el diablo vino a caballo. Corría el año 2012. Yo era un joven de 17 años que recién estaba terminando la secundaria, y mi novia de aquel entonces también, aunque ella asistía a un colegio privado y yo a una escuela pública común y corriente. Recuerdo que esos días eran llenos de incertidumbre y tristeza porque sabíamos en el fondo que nuestros caminos terminarían por separarse, así ninguno de los dos quisiera decirlo en voz alta. Pero era lo que iba a pasar. Nuestras metas eran muy distintas al fin y al cabo. Llegó entonces el día en el que ella le harían entrega de su boletín. Se haría una reunión de padres y alumnos en la noche para los del último año, y ella me pidió que fuera a verla para así poder hablar de lo nuestro. Llevábamos semanas sin vernos por todo y lo de los exámenes finales, así que estaba muy ansioso y también feliz de poder verla por lo menos. Llegué puntual a la hora citada. Ya le habían hecho entrega de sus notas y mientras los maestros conversaban con los padres, ella y yo nos apartamos lo suficiente para tener privacidad, pero no tanto como para no ver a los demás en caso de que nos llamaran. Aquel era un colegio católico que se había fundado a finales de los 60. El edificio principal, un claustro donde se encontraban las aulas más viejas de la escuela, daba a una plaza con una vieja fuente ya seca en cuyo centro se erguía la estatua de un querubín. Ahí nos fuimos a sentar. Las demás aulas de esa zona estaban ya vacías a excepción de dos, en las cuales habían una pareja y un grupo de amigos, cuyas risas se escuchaban hasta la fuente. Intentaba centrar mi atención en algo más que no fueran las palabras de mi novia diciéndome que ya la decisión estaba tomada mientras apretaba mi mano, que al final sí se iría lejos a estudiar. Aunque era algo que me esperaba, dolió bastante, más de lo que pude imaginarme. Cosas del primer amor, supongo. Conversamos por un rato más, nos dimos las gracias mutuamente y después de aquel último abrazo ella se fue. Pero me preguntó si quería que me acompañara a la salida del colegio, pero yo no quería que nadie viera mi tristeza. Sabía que en cualquier momento se me saldrían las lágrimas, así que preferí quedarme un momento en la fuente a solas para procesar todo, para tomar un respiro y luego sí me iría. Así que le dije que estaría bien, que se adelantara y que ya le escribiría cuando llegase a mi casa. Ahora sé que debía hacerle caso. Cuando perdí de vista su silueta entre los viejos salones, pude llorar tranquilo. Pude dejar salir todo. El entorno tampoco ayudaba para nada. Ya la mayoría de luces se habían apagado dejando los pasillos del claustro sumidos en una oscuridad profunda. Aquel querubín a mis espaldas ya manchado y agrietado. Las ramas con poco follaje de los árboles que sobresalían por encima de aquellos muros de piedra. Todo parecía un reflejo de mi estado mental en ese momento. Pero a su vez, ese era el escenario perfecto para que algo siniestro o como mínimo extraño sucediera. Y eso fue precisamente lo que ocurrió, cuando a mi llanto se sumó el llanto de alguien más. Uno que se escuchaba con un eco fantasmal detrás de mí. Pensando que quizá era alguno de los estudiantes que se encontraba cerca, me puse de pie y caminé alrededor de la fuente, despacio para no sorprender a nadie. Pero el sorprendido fui yo al ver que estaba completamente solo. Con algo de miedo miré al querubín, pero de aquel rostro inanimado y sonriente no salía sonido alguno. Miré a los pasillos, hacia el interior de cada uno de los salones, pero al parecer yo seguía siendo el único en ese lugar. Quizás ya es hora de que me vaya, pensé. Pero antes decidí pasar primero al baño para lavarme la cara, que debía estar hecho un desastre por haber llorado. Y al darme la vuelta,
escuché otra vez ese mismo llanto que se cortó tan pronto volteé. Los baños estaban más al fondo, en el ala derecha del claustro, y ya me sentía inquieto con cada segundo que pasaba ahí. Me daba pena admitir que no quería estar solo en ese lugar, que me daba miedo ir solo al baño. No era algo que pensaba decir nunca, y menos a esa edad cuando ya era casi un adulto. Pero no había de otra, así que me fui por todo el pasillo hasta el fondo. Ya no escuché el llanto. Lo que sí escuché fue la suela de unos zapatos que iban siguiendo mis pasos, y cuando intenté apresurarme, lo que venía detrás de mí también lo hizo. Y de repente, corrió. Corrió y me pasó por el lado, y sé que me rozó el brazo. Sentí el contacto de una piel ajena tocando la mía, pero era helada. Mas no era un frío común. No era como muchos lo describen, como un simple bajón de temperatura. Fue algo más como un viento helado y seco, y al mismo tiempo es algo que no puedo explicar, pues es físicamente imposible que algo te toque y te atraviese a la vez. Algo que es sólido y gaseoso, por ponerlo de alguna forma. Dudé por un segundo si seguir o devolverme, pero ya estaba a solo unos pasos del baño. Quería convencerme de que solo era yo, que era mi mente a la que no le había sentado nada bien la ruptura. Entré rápido y me lavé la cara. El agua fría que salía del grifo me hizo despertarme y me quedé un rato con los brazos apoyados en el lavamanos. Entonces noté que no había un solo espejo en ese baño. En el muro solo quedaba su forma, donde alguna vez estuvieron colgados. Tampoco había papel en el dispensador para secarme las manos. Ni siquiera había jabón. Era como si aquel baño no se usara hace mucho. Me sequé con la camisa y sin darle más importancia de la debida ya estaba listo para irme a mi casa. Pero al salir al pasillo y cruzar frente al baño de las chicas que estaba justo al lado, se escuchó una voz claramente de una persona. Una voz rasposa y sin fuerzas a la que no se le entendía nada, ya que entre frase y frase lloraba. Y si después de todo sí es alguien que necesita ayuda, si le pasó algo y no tiene con quién hablar. No sé de dónde salió ese sentimiento de empatía, pero era lo que transmitía esa voz, incitada a acercarme, a preguntar qué le ocurría. Y eso fue lo que hice ignorando no, olvidando lo que previamente había sucedido cuando eso me atravesó. Al pararme en la entrada del baño, vi que las puertas de todos los cubículos estaban cerradas, salvo una, la del penúltimo, que se abría ligeramente meciéndose por una corriente de aire que entraba por la pequeña ventana del fondo. Pude verla, reflejada en el espejo frente a aquel cubículo, a una chica sentada en el sanitario. Veía sus piernas, la falda del uniforme, los zapatos y las medias altas, mas no su rostro, pues lo cubría con las dos manos. Después de todo, si era una persona real, pensé. Pero entonces caí en cuenta. Aquel era el último día antes de vacaciones. Nadie había llevado uniforme, y además, el semblante de lo que lloraba en ese baño no era para nada normal. No era pálido, azul, verdoso o siquiera traslúcido como la popular imagen de un fantasma. Era una imagen gris, como blanco y negro. Me aparté de inmediato de la entrada y al hacerlo, todas las puertas se abrieron de golpe, lo que me hizo correr hacia la mitad de la plaza, pero aún no podía quitar mi vista de esa parte del claustro. ¡Hey! ¡Hey! ¿Estás bien? La voz de un hombre se escuchó desde el lado opuesto. Vi que era la pareja de hace rato. La chica no dejaba de ver hacia los baños y el chico me hacía señas para que fuera donde él. Sin dudarlo, me fui acercando a ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué viste?, me preguntaron. ¿Por qué lo dicen? Amigo, estás blanco y tus manos no paran de temblar. Dime qué pasó.
En efecto, mis manos no paraban de moverse. Ni siquiera podía doblar los dedos de lo tensas que estaban. Yo le dije que había ido al baño y que había visto a alguien, pero que se veía como un espanto, ¿no? Terminó de decir la chica y yo asentí. El novio se acercó un poco más, guardando aún la distancia, y miraba hacia los baños también. Luego se volvió a nosotros y nos dijo: ya mejor vámonos al frente. Total, ya están por cerrar el colegio. Ya las reuniones se acabaron. Vamos, no nos quedemos aquí. ¿Quién era o quién es? Tuve que preguntar a pesar de que tenía el presentimiento que no me iba a gustar para nada su respuesta. Los dos se voltearon a ver y él resopló tocándose la cabeza como buscando en sus pensamientos las palabras adecuadas o por dónde empezar a contar la historia. Mira, tú ya la viste, así que no te voy a preguntar si crees en fantasmas o no, porque ya tienes la prueba. Es la misma que se cuenta en muchas escuelas, solo que lamentablemente en la nuestra resultó ser real, dijo él. Hace no mucho tiempo hubo una tragedia de la que ya poco se habla, pues de hecho estuvo prohibido hacerlo por cuestiones que ya te explicaré. El caso es que un estudiante bastante joven un día decidió, ya sabes, terminar con todo. Lo hizo en ese mismo baño donde la viste, en el mismo cubículo. Y unas estudiantes de tercer año fueron las que tuvieron la muy mala suerte de encontrarse con la escena. El porqué nos es desconocido a todos, pero muchos creen que era por problemas familiares bastante pesados. Pero por el mismo hecho de desconocer los motivos, eso dio paso a rumores de muy mal gusto, entre ellos el de una relación prohibida con un profesor, pero nada que ver. Dichos rumores también influyeron en que se prohibiera hablar del tema por respeto más que todo, pero hubo otro incidente que fue el que más peso tuvo. Bueno, fueron varios de hecho. Un día, un niño de primaria del turno vespertino fue al baño y se la encontró, tal como tú, aunque ella estaba de espaldas a la puerta y luego corrió hacia el muro del fondo solo para atravesarlo y desaparecer frente a él. Claro, el pobre estaba muerto del susto y hasta faltó unos cuantos días. Tuvieron que llevarlo a que lo curaran de espanto y todo eso. El asunto es que al regresar, le contó a algunos lo que había visto y como era de esperarse, nadie le creyó. Pero así fue que empezó un juego de teléfono roto que se regó por toda la escuela y algunos lo llevaron incluso más lejos. Uno que otro grupito se metía en el colegio en la noche para invocar al supuesto fantasma frente al espejo como si fuese Bloody Mary o Verónica, hasta que los descubrieron y suspendieron a unos cuantos. Mi hermana, quien en ese entonces iba a las clases nocturnas, fue la que me contó lo que ocurrió después. Durante un examen, en el aula pegada al baño de los hombres, se escuchó que algo se rompió. Algunos maestros y alumnos de otros salones fueron a ver qué ocurría. El piso del baño donde habían encontrado a la chica estaba lleno de cristales rotos. Alguien había roto los espejos. No hubo ningún responsable al que acusar. Creyeron que quizá los soportes habían cedido y solo los cambiaron, pero que hubiesen cedido los 3 espejos al tiempo. Y aunque intentaron dar con el culpable, no lo consiguieron. De haber sido la travesura de alguien, tendrían que haber escuchado las pisadas de gente corriendo y alejándose del lugar. Luego volvió a ocurrir, solo días después. Entonces mandaron una notificación a los padres y hasta los convocaron para una charla sobre vandalismo, el respeto, la moral y esas cosas. Pero de nada ayudaría, pues de ahí en adelante, todo iría de mal en peor. Lo de los espejos se volvería a repetir una última vez, pero en esta ocasión sería el baño de los hombres. La cosa es que, esa noche que sucedió, ambos baños habían sido cerrados con llave para evitar que cualquier persona entrara en la noche y los rompiera. Ya llevaban tiempo haciéndolo. Entonces, ¿quién había sido?
y ya después pasó de los baños a las aulas, a los pasillos del claustro, en donde se oían murmullos, a la fuente donde está el ángel que algunos dicen sentir que los sigue con la mirada. Ya ni los profesores estaban tranquilos, pues incluso ellos empezaron a ver y escuchar cosas extrañas. Sillas que se lanzaban al otro lado del salón, mesas que se sacudían, hasta arañazos en los pizarrones cuando estaban a solas. Y los que se quedaban hasta tarde podían ver la imagen de una chica en uniforme que a veces se sentaba en la fuente cuando ya todos los estudiantes se habían ido. Pero donde más se espantaban era el baño de las mujeres, sobre todo cuando veían cosas en el espejo, cosas que no solo se limitaban a la imagen de esa pobre chica. Cuando la situación llegó a un punto de generar una especie de pánico colectivo, la directora dio la orden de que ya no se hablara más del tema, pues decía que no era ningún fantasma y que solo estábamos faltándole al respeto a la memoria de una persona. Pero todos saben que lo dijo de dientes para afuera, pues un día vino un cura amigo suyo supuestamente de visita casual, pero algunos lo vimos pasar a los baños y a las aulas bendiciendo el lugar. Pero no, como ves, no sirvió de nada. Ya ahora somos pocos los que sabemos de la historia real, de todo lo ocurrido, pero las apariciones y los ruidos raros van a seguir aquí por mucho más tiempo. Aunque algunos hablan del fantasma de la chica, hay otros que creen que es algo más, que hay una historia mucho más oscura detrás de todo esto. Y eso se debe a un hecho algo reciente, quizá el más macabro de todos, y el que muchos creen que es una exageración, pero yo no. Yo sí creo que es así. El vigilante anterior, que renunció por cierto, dijo que había visto al ángel moverse durante una de sus rondas, que mientras le daba la vuelta al claustro vio que había alguien sentado en la fuente ya de madrugada, lo que lo preocupó. Intentó alumbrar con la linterna, pero al instante de prenderla parecía haberse quedado sin pila, así que no le quedó de otra que acercarse. Al llegar y preguntarle a quién era y que no podía estar ahí, vio que era una persona con el uniforme del colegio, pero aquello no era una persona, mucho menos una joven. El problema es obvio en 6. Dos voces que se intercalaban, una muy grave y otra muy aguda, se escucharon entonces. Pero él dijo que la voz no salió de lo que tenía enfrente de él, sino de arriba, del querubín. Los dos giraron su cabeza al mismo tiempo. Aquella cosa y el ángel tenían el mismo rostro. Algo salido del valle inquietante o el infierno, una mezcla de los dos. Por eso renunció. Por ese motivo muchos creen que nunca hubo un fantasma de ningún estudiante y que fue algo más horrible lo que tomó su imagen para colarse en este mundo. Por eso ya nadie va a ese baño. Nadie se acerca a esa zona del claustro en la noche. Mucho menos se sienta en la fuente. Alguna vez tuvo agua, pero de unos años para acá, cada vez que la llenaban se estancaba al día siguiente y olía muy feo. Se ponía negra. Aunque como digo, cada vez esta historia se olvida más. Más bien vete a tu casa. Nosotros también lo haremos. No quería asustarte, pero tú preguntaste y yo respondí. Y esa es la verdad, tú verás si crees o no, dijo aquel chico. Aunque resultara una historia difícil de creer, no me quedaba de otra más que hacerlo, pues había visto lo que muchos creían ser solo una tonta leyenda, una historia más de fantasmas cliché como la de cualquier otra escuela. Pero no esta. Esta es real. Y es mucho más oscura.
Regresé a mi casa esa noche y hasta se me olvidó por un momento mi tristeza, pues la cambié por el miedo. Me pregunto si ella sabía lo que ocurría ahí, aunque lo dudo. Ella no era de creer en esas cosas. Hasta en eso éramos distintos. Durante días tuve pesadillas, muchas pesadillas de las cuales me despertaba gritando y al borde del llanto. Empecé a desarrollar un miedo irracional a los espejos y hasta intento no verme más de lo necesario en ellos, ni siquiera cuando me cepillo los dientes, pues cuando lo hago, creo ver a alguien más conmigo. Aún después de tantos años, veo sobre mi hombro con el rabillo del ojo a un pequeño ser asomándose. Un niño de rostro negro. Un querubín. Mucho se cuenta de lo que ocurre en las estaciones de transporte cuando ya quedan solas. Cuando el último pasajero sale y los que habitan los túneles, las vías, los baños, las casetas de esos edificios pueden salir tranquilamente, pero muchas veces no salen. Estoy seguro que somos nosotros los que entramos, que somos nosotros quienes traspasan ese delgado velo que hay entre este mundo y el otro. Otra dimensión, otro tiempo perdido o quizá el infierno, el purgatorio. Quiero que piensen en esto cada vez que tomen el metro, el tren o el autobús. Siempre que estén en una estación de camino al trabajo, a sus escuelas o a su casa. Hay una posibilidad de que se encuentren con algo que no debían o en un lugar en el que no deben estar. El metro de la Ciudad de México, por ejemplo, cuenta con muchas de estas historias y sé que ustedes las conocen bien. Después de todo, la mayoría son de México. Pero aquí en Bogotá también sucede algo muy similar en las estaciones de Transmilenio. Y se habla mucho de una en particular, donde hay un túnel infestado de seres demoníacos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y recuerda, si estás en una estación al momento de escuchar esto, quizás quieras salir de ahí lo antes posible. Mientras puedas, claro está. Ahora sí, vamos con la última historia. ¿Alguna vez se han imaginado cómo es el infierno? Yo sé que sí. No solo lo he imaginado incontables veces, también lo he visto. Estuve ahí, aunque por solo un breve instante, y cabe decir que se sintió interminable. Además, me quedó claro una cosa. El infierno también puede ser un lugar en la tierra y a veces no hay ríos de fuego y azufre. A veces el infierno es un pasillo largo, con pisos embaldosados y muros de hormigón por el que miles y miles de almas transitan a diario. Era una noche lluviosa como muchas aquí en Bogotá. Había salido con mis amigos a un bar de la 30, no muy lejos de la estación Ricaurte. Y ellos, pese a ir ya bastante entonados, insistían en que fuéramos todos a la zona T, considerablemente más al norte de la ciudad. Yo ya estaba agotada. Sentía que en cualquier momento me iba a quedar dormida de pie, así que rechacé su oferta. Solo quería llegar a mi cama y ya. No era tan tarde. Apenas eran las 9:30 y aún operaban los buses. Además, tampoco estaba tan lejos de casa. Me despedí y empecé a caminar a la estación. Se podía ver gente todavía. Una pequeña fila de 8 o más personas en la taquilla recargando su tarjeta. Nada fuera del ordinario. Lo único que me tenía algo nerviosa era atravesar el túnel que conecta las dos troncales. Es de casi medio kilómetro, bastante inseguro sobre todo en la hora pico o en la noche, pero traté de no dejarme llevar por el miedo. Había más gente caminando frente a mí y a mis espaldas venían otros. Hasta que en un momento dado
El ruido de sus pasos y sus voces se apagó. Estaba sola en mitad del túnel. Quizá los de adelante ya salieron. Quizá solo perdí la noción del tiempo, pensé. Pero luego recordé a los que estaban detrás de mí. En ningún momento los vi pasar. El sonido regresó, trayendo consigo esos susurros, cientos de ellos, como si el túnel se hubiese llenado de repente. Aceleré el paso asustada, pero al hacerlo ellos se manifestaron. Nebulosas que tomaban una forma semihumana. Una especie de gente sombra con rostros distorsionados por una expresión de tormento, como si se encontraran en un estado de dolor intenso. Ahí fue que empecé a correr por el túnel. Y ellos pasaban a mi lado. Otros lloraban en un rincón. Muchos se reían al verme llorar a mí del miedo mientras intentaba escapar. Pero de entre esa multitud espectral, sobresalía un ser diferente al resto. Algo que solo puedo describir como un demonio alto parado en medio del túnel que se abría paso entre aquellas sombras. Lo vi al voltear por un momento cuando lo escuché pronunciar mi nombre. Más adelante, en las escaleras que daban a la salida, vi a una niña sentada en el primer escalón que solo me siguió con la mirada sin decir una sola palabra. Subí corriendo a tropezones y cuando por fin salí del túnel, todo pareció terminar. Ahí estaba la gente de hace un momento. Volteé de nuevo a las escaleras y no había rastro de esa niña ni de las sombras, ni siquiera de aquel diablo que vi en el túnel. Solo gente normal saliendo a la superficie. ¿Acaso no lo habían visto también? ¿Acaso fui yo sola quien vivió eso? Mi bus ya estaba listo para salir, así que me apresuré a subirme. Pasé muchas noches sin dormir. Cuando por fin volví a hacerlo, los veía a todos persiguiéndome en aquel túnel. Es por eso que digo que fui al infierno por un momento. Y el infierno queda en el túnel de Ricaurte.